En cuanto a la pregunta que va dirigida en el desacierto o el desacierto de las medidas económicas tomadas por el presidente y el Congreso de la República, debemos de decir de forma bastante clara, bastante meridiana, que estamos convencidos que deben de mejorarse, ya que hasta el momento solo se ha visto una protección o una sobreprotección hacia las clases económicamente más poderosas, hacia la oligarquía, quienes desde el primer momento se presentan con el señor Sinibaldi a la cabeza, como los salvadores de Guatemala y de la crisis, pidiendo que se les exonere de el pago de impuestos a cambio de no despedir trabajadores. Eso nos parece aberrante. Creemos que tanto el presidente como el Congreso deben de legislar y tomar las acciones administrativas para poder fabricar un soporte económico, legal y político para las clases más desposeídas, para el pueblo pobre. En cuanto a ello, necesitamos la seguridad y la certeza jurídica política que el pago de los servicios más esenciales va a ser congelado y va a ser diferido por el tiempo que dure la crisis, pero de una manera efectiva, no como mero lirismo. Eso creemos que pondría a Guatemala dentro del concierto de las naciones que han velado por el bienestar de la mayoría. Sobre esta crisis hay mucho que hablar, hay mucho que decir en cuanto a un nuevo orden mundial, en cuanto a la crisis de la democracia como sistema político, a la crisis y al rompimiento y a la debacle de las ideologías políticas como tales en esta nueva realidad, en este nuevo orden mundial que ya muchos jefes de Estado están pidiendo de forma expresa. Pero eso será tema de otra conversación. Por lo pronto, te agradezco mucho, Richard, tu invitación, tu amable invitación, y aquí quedamos a tus órdenes y a las órdenes de los estimados oyentes de este medio de radiodifusión. Gracias y buenas tardes. En cuanto a la pregunta que va dirigida en el desacierto o el desacierto de las medidas económicas tomadas por el presidente y el Congreso de la República, debemos de decir de forma bastante clara, bastante meridiana, que estamos convencidos que deben de mejorarse, ya que hasta el momento solo se ha visto una protección o una sobreprotección hacia las clases económicamente más poderosas, hacia la oligarquía, quienes desde el primer momento se presentan con el señor Sinibaldi a la cabeza, como los salvadores de Guatemala y de la crisis, pidiendo que se les exonere de el pago de impuestos a cambio de no despedir trabajadores. Eso nos parece aberrante. Creemos que tanto el presidente como el Congreso deben de legislar y tomar las acciones administrativas para poder fabricar un soporte económico, legal y político para las clases más desposeídas, para el pueblo pobre. En cuanto a ello, necesitamos la seguridad y la certeza jurídica política que el pago de los servicios más esenciales va a ser congelado y va a ser diferido por el tiempo que dure la crisis, pero de una manera efectiva, no como mero lirismo. Eso creemos que pondría a Guatemala dentro del concierto de las naciones que han velado por el bienestar de la mayoría. Sobre esta crisis hay mucho que hablar, hay mucho que decir en cuanto a un nuevo orden mundial, en cuanto a la crisis de la democracia como sistema político,
a la crisis y al rompimiento y a la debacle de las ideologías políticas como tales en esta nueva realidad, en este nuevo orden mundial que ya muchos jefes de Estado están pidiendo de forma expresa. Pero eso será tema de otra conversación. Por lo pronto, te agradezco mucho, Richard, tu invitación, tu amable invitación, y aquí quedamos a tus órdenes y a las órdenes de los estimados oyentes de este medio de radiodifusión. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, mi querido amigo y director de la revista C4 y del programa Conexión GT de la red Televisión y Radio 106.1, periodista Richard Shaw Arribiaga. Gracias por la invitación que me hicieras para poder por este medio intervenir en una exposición a través de algunas preguntas que me fueron hechas y me hiciste llegar para que yo pudiese responder en cuanto a las circunstancias de crisis, de calamidad que Guatemala y el mundo vive actualmente. Te agradezco la deferencia y trataré de contestar de la manera más puntual y más honesta estos cuestionamientos. El primero va dirigido en el sentido de las medidas sanitarias y de control adoptadas por el gobierno de la República en cuanto a si las consideramos efectivas o no. Vean, en un país como Guatemala, aún del tercer mundo, como hay otros más en el continente americano y en otros continentes, donde la capacidad de reacción ante una pandemia es casi nula y los sistemas de salud inmediatamente se verían colapsados por un contagio masivo, pues lo único que le queda a los gobernantes, y por eso es que entendemos las acciones del presidente Alejandro Yamatei, es una acción de contención o preventiva, porque si el contagio no se puede evitar, al menos se deben de tomar las medidas para que éste sea lo menos gravoso, lo menos trágico y que golpee de una menor medida a la población. Por lo tanto, es muy importante que se comprenda esto por parte de la población, porque es el encierro en nuestras casas a través de la cuarentena el que nos va a preservar, sin exagerar, diría yo, en un 75% de la posibilidad de un contagio. Por eso es que debemos de adquirir conciencia al respetar esta normativa, teniendo claro que al momento de un contagio en gran escala en el país, el sistema guatemalteco, a pesar de las medidas que se han tomado de promover préstamos para construir hospitales, que es a mediano plazo o a largo plazo inclusive, o dotar de equipo médico a los facultativos o a los nosocomios, no es suficiente. No es suficiente si Guatemala se enfrenta a un contagio como el que sucedió en China o en Italia, o en Estados Unidos, que ahora mismo sucede, y eso que son países de primer mundo. En cuanto a la segunda pregunta, esta se va dirigida en cuanto a la transparencia y de cómo evitar el desvío de los recursos y de los fondos que se han destinado hacia la crisis. Vean, el Congreso de la República y el presidente de la República deben de tener claro que en tiempos de crisis, y ellos lo tienen muy claro, creo que sí más el organismo ejecutivo, no se enfrentan con medidas ordinarias, normales, tienen que ser con medidas extraordinarias, anormales y de emergencia. Y el sistema jurídico
de la normalidad, no está provisto de los elementos o de las herramientas políticas legales para poder enfrentar una pandemia o un estado de calamidad. Por lo tanto, es imperativo que conforme va pasando el tiempo, el Ejecutivo vaya promoviendo a través del Legislativo el que se den normas de carácter temporario que endurezcan las penas para aquellos delitos que son de lesa patria y de lesa humanidad, como sería el hecho de que personas particulares, o peor aún, las personas del gobierno se apoderaran para enriquecimiento ilícito y para circunstancias protervas en desmedro de la población más necesitada y pobre, de los recursos que son destinados a paliar esta crisis y esta emergencia. Recordemos lo que pasó en 1976 con el Comité de Reconstrucción Nacional a raíz del terremoto. Toda la ayuda internacional fue la gran mayoría causa para el enriquecimiento brutal de guatemaltecos inescrupulosos, y muchas fortunas de ahora son hechas a base de eso. En estas circunstancias aflora y se hace realidad aquel aforismo que dice lupus hominis lupus, el hombre es el lobo del hombre, y eso tratemos de evitarlo.